amigos, buena dimineața tuturor. Bueno, como pueden ver, estoy en el auto, sunt in mașină. Y a propósito de esto, les voy a dar mi pequeña percepción de cómo se maneja aquí en Rumanía, de cómo conducen los rumanos y las rumanas, qué actitud tienen al volante. Y por supuesto les voy a contar mi experiencia. Si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte, fácil y gratis. Yo manejo desde los 18 años, la verdad es esa, en Argentina. Tenía mi auto, los he ido cambiando y tenía mi registro de conducir hasta que me mudé aquí a Rumanía, porque Argentina y Rumanía no tienen un convenio especial en materia de viabilidad. O sea, no tienen un convenio en el cual se pueda establecer que mi carnet de conducir es válido aquí en Rumanía. Solo puedo sacar el internacional, y el internacional tiene un periodo de plazo y en verdad sirve para turistas, no para los residentes. Y como soy residente, al no haber un convenio, tengo que sacar el registro de conducir de aquí de Rumanía. Extraño mucho manejar, les soy sincera. Siempre me gustó manejar, me gusta manejar en ruta. Miren qué lindos paisajes. Con música alta, para mí manejar es realmente un placer. Y extraño muchísimo el manejar. Cuando me mudé aquí a Rumanía tuve que vender mi auto. Mi registro siguió siendo válido, pero teniendo en cuenta esta diferencia legal entre países, no pude manejar aquí en Rumanía, como les digo. Así que, a propósito de eso, me convertí en una mera espectadora de cómo manejan los rumanos y las rumanas, teniendo conocimiento previo y sabiendo manejar hace años, pero no poder hacerlo aquí en Rumanía. Antes de eso, les quiero contar una cosa más, y es que muchos me dirán: che, pero ¿por qué no sacás el registro de conducir aquí en Rumanía? ¿Por qué no lo saco? ¿Porque puedo? Sí, puedo. ¿Qué se hace? Bueno, tengo que pagar un curso en una autoescuela, que es dinero, no es nada barato. Y por otro lado, al ser extranjera, tengo que manejar el rumano, el idioma rumano a la perfección, o ir con un traductor certificado. El traductor certificado es algo que además yo debo pagar por fuera del curso, por lo cual se me hace bastante costoso si quiero hacer el curso. Y si quiero hacerlo en rumano, que es la opción más viable, tengo un poco de miedo, les voy a contar, hacerlo en rumano, porque me dijeron que para los rumanos incluso es difícil que las preguntas son engañosas, son capciosas, que tienen doble sentido para engañarte. Y si un rumano que es nativo le cuesta pasar ese examen de conducir, imagínense a mí, que hablo todavía mal o hablo básico rumano. Entonces me da miedo enfrentarme y que me rechacen varias veces el no poder sacar el registro de conducir. Y la otra opción es básicamente teniendo dinero para poder pagarme el traductor del inglés, porque el español no existe acá, así que tendría que darlo en inglés en tal caso. En fin, más allá de esto, no importa, años más, años menos, lo voy a sacar en su momento. Extraño manejar, sí, muchísimo. Pero más allá de esto, les quería contar que la primera vez que llegué aquí a Rumanía me pareció como raro cómo manejan los rumanos. Y les soy completamente sincera, espero que no tomen a mal esto, porque ustedes saben que yo amo este país y que tiene un montón de cosas divinas, pero sí fue un shock cultural ver cómo manejan aquí en Rumanía. Primero, lo que me llamó la atención fueron algunas normas de tránsito. Aquí está todo permitido, por decirlo así de algún modo. Nosotros en Argentina y en Latinoamérica hay ciertas cosas que no tenemos permitido. Por ejemplo, si yo vengo por una carretera y quiero doblar hacia mi izquierda, no está permitido eso allá. Tienes que irte, doblar a la derecha o ir hasta una rotonda o hasta una intersección para poder cruzar. No, acá pueden cruzar por todos lados, y eso me llamó la atención. Y muchas veces cruza uno para la izquierda, pero de golpe de enfrente tiene otro auto que quiere ir para la derecha. Incluso me daría un poco de miedo al volante cuando suceden esas cosas de no sé para dónde ir. Es como una un gran caos. Al margen de eso, siento que se maneja un poquito agresivo acá, ¿no? Que son como muy bruscos con el volante, bastante rápido también manejan. Y esto de las normas de tránsito que le digo, que estaría permitido mucho más de lo que a mí en mi país y en mi conducta al volante me enseñaron al momento de manejar. Al margen de esta opinión, que es una opinión mía, y bueno, quizás también la he compartido en otro momento con algunos argentinos de cómo se maneja aquí,
cosas buenas de esto hay, sí, por supuesto. La cosa buena de viabilidad es que acá le dan un montón de prioridad al peatón. Y eso es genial, o sea, vos venís manejando y tenés un peatón enfrente y clavan los frenos, literalmente clavan los frenos para dejar pasar al peatón. ¡Stop! Y eso es bueno. En mi cultura, si está el peatón esperando para cruzar, no, deja. Prioridad siempre al auto. El peatón cruza cuando no hay autos. Si hay autos, el auto nunca para dejar prioridad al peatón. Y eso es algo bueno, sí, que debería implementarse, por lo menos en Sudamérica, mucho más. Pero no les voy a contar solamente mi experiencia al volante y mis ganas de querer manejar aquí en Rumanía algún día, sino también que además les voy a mostrar unos datos bastante interesantes que Eurostat, que es el centro de estadística de Europa, hizo respecto de la muerte causada por accidente de tránsito en toda Europa. Y adivinen qué, Rumanía tiene el primer puesto en esto. Lastimosamente y desafortunadamente, Rumanía se lleva el primer puesto del país que más accidentes de tránsito tuvo por millones de habitantes. La encuesta que les voy a comentar ahora es una encuesta que tomaron en cuenta datos del 2022. Sin perjuicio de eso, no quería dejar de contarle exactamente cómo es este contexto. La estadística muestra la cantidad de muertes que hubo por accidentes de tránsito en los países de Europa, y Rumanía tiene el puesto más alto, registrando 86 muertes en la carretera por millón de habitantes. Segundo lugar para Bulgaria. Por el contrario, los países que tienen una tasa de mortalidad más baja en carreteras es Suecia, seguido por Dinamarca e Irlanda. Bueno, mientras espero a mi esposo aquí en el auto, bueno, ustedes saben que nosotros viajamos mucho por Rumanía, por suerte y para bien. Y una de las cosas que bastante me llamó la atención cuando llegué inicialmente fue que no había tanta policía en la calle, en la ruta, en los caminos. No había tanto control policial como por ejemplo sí hay en mi país, en todos lados. Por ejemplo, yendo a diferentes lugares turísticos siempre hay policía y hacen controles rutinarios de que esté todo bien, de que tus papeles estén en regla, control rutinario, y también te hacen el control de alcoholemia y control de drogas. Aquí en Rumanía nosotros viajamos a Iași, viajamos a Arad, viajamos a Timișoara, o sea, hemos viajado también para lo que es Delta del Danubio, para Constanța, para todos los lugares de Rumanía hacia norte, sur, este y oeste, hasta Craiova también hemos ido. Entonces, en líneas generales, para mí había bastante menos control policial que en comparación con mi país. También tengan en cuenta que en mi país no es que el control policial esté siempre controlando, ¿no? A veces, muchas veces quieren coimas o quieren corrupción o quieren que les pagues algo para dejarte circular. Entonces eso es parte de la corrupción. No digo que haya control en las calles sea siempre bueno, ¿no? En lo que es mi país está un poco corrompido desde ese punto de vista. Y eso me llamó la atención, que aquí en Rumanía no había tanto control policial, salvo en la región de Prahova. En esa región sí, en esa región nos han parado muchísimas veces para control, que bueno, fue bien, ¿no? Porque si tenés todo en regla, por supuesto, puedes seguir. Nos han pedido el IPC, creo que era una vez, que es que el auto haya tenido las condiciones y verificación necesaria para poder circular de manera segura en la calle. Así que no quería dejar de comentarles esto también. Alguien me regaló un pan con sacuca. Bueno, no puedo, estaba bien empezado la dieta, pero lo voy a probar. Ahora estamos pasando por un lugar particular que le voy a mostrar, que es una intersección de varios caminos principales. Según mi esposo, acá es una de las intersecciones bastante circuladas y que acá ha muerto mucha gente. Y bueno, ahora han hecho una rotonda. Por ejemplo, lo que hablábamos siempre con mi esposo es que hay carreteras principales en las que uno va con una alta velocidad, porque así la carretera lo requiere, y que hay intersecciones, caminos que se incorporan a ese camino principal, y que cuando se incorpora alguien siempre va con una velocidad mucho menor y viene alguien por otra persona por la carretera principal muy fuerte, y ahí es donde quizás se producen los accidentes. Igual esta tasa de accidentes es una tasa que incluye a los que manejan, a los peatones, incluye a todos, ¿sí? O sea, no se podría decir que solamente de la gente que maneja. También si hay un peatón que está cruzando por un lugar erróneo, también podría ser incluido en esta encuesta.
Así que esta es mi opinión como extranjera, quizás, bueno, de cómo veo, cómo manejan aquí en Rumanía. Tu opinión, como estoy con mi esposo, así que le voy a preguntar, tu opinión como extranjero, como rumano. Ya soy la extranjera, para. Sí. Tu opinión como rumano. Lo que dijiste la última vez, que también hay peatones que mueren, que es verdad, y el Estado se lava las manos diciendo que no, el peatón, viste que el peatón de campo no sabe las reglas de circulación y cruza mal y lo matan los autos. No, primera vez, o sea, no digo que no es verdad también, pero hay que tener en cuenta que en el campo, donde más cantidad de gente muere, Sí. no hay bicicenda, no hay vereda, no hay nada para facilitar que el peatón se va del punto A al punto B seguro. No existe esta, no existe. Y más, pues, por ejemplo, esta es una carretera principal, DN1 para los rumanos. Este DN1 pasa por un montón de pueblos, es la carretera más circulada, porque no tenemos autopista por esta, más circulada, de Rumania, y pasa por un montón de pueblos. Claro. Imagínate, tú dejas al niño jugar afuera. Claro, y ¿Dónde es se súper va? lindo. No tiene ni vereda, o lo mandas a tu niño a comprar el pan. ¿Para dónde va? Va al lado, Sí. a mitad de metro de una camioneta que anda con 100 kilómetros por la Claro. carretera nacional. Es un quilombo. No, Sí, no es sí. culpa de los peatones. Es muy poca culpa tienen ellos, sino que la infraestructura. Sí, bueno, también eso es importante, ¿no? Tener en cuenta la infraestructura que hay para los autos y para los peatones. Es verdad, hay pueblos que no tienen ni lugar para poder caminar, entonces eso también hace que uno vaya bastante riesgoso hacia el destino donde tiene que llegar. Y además de todo, de los peatones, hay un problema realmente grave en Rumania con los borrachos que manejan, con los drogados que manejan. Bueno, quien vive en Rumania sabe cuántas noticias tenemos de este tipo en Rumania, cuánta gente sube borracha y después mata gente. Pero ahora cambió la ley en Rumania, es algo muy bueno, muy bueno. Si te prende borracho, hasta 10 años te toma la licencia. Si te prende borracho y haces un accidente, presos sin posibilidad de tener un condeno tipo con suspenso, como decía. Una condena suspensiva. No, preso directamente. Preso, O sea, cualquier condena es con prisión obligatoria. Claro. Y tal vez no va a tener efectos de un día a otro, pero en tiempo, cuando vas a ver que se Sí. terminó el juego. Sí. Es importante también, ¿no? Claro, en las condiciones que uno maneja. Por ejemplo, me acuerdo que en Argentina, vos no podías tomar, en un tiempo podías tomar alcohol. Había una tolerancia permitida para poder tomar alcohol. Y ahora hace unos años, está la idea de alcohol cero. Es decir, cuando vos te hacen el test de alcoholemia, no tenés que tener 1 gramo de alcohol en sangre, porque en el caso de que lo tengas, sí, te retienen el auto y te toman la multa. En Rumania sí puedes tener un poquito, un 0,08 o 0,10, algo así, Claro. que sería una cerveza o que sería si te quedó algo de anoche. Claro. Pero es poquito, Sí. o sea, no 2 cervezas, no te alcanza para 2 cervezas esto. Sí. Bueno, ahora en Argentina está el tema del alcohol cero. Eso también, ¿no? Como el gobierno implementa este tipo de políticas para asegurarse de que la gente no conduzca ni drogada ni borracha. Y bueno, y después también está el tema de que si estás conduciendo cansado o cansada, por ejemplo, los camiones de larga distancia. Me acuerdo que en mi país los camiones de larga distancia que transportan materiales, cosas, animales, por las carreteras no pueden ir durante la noche. O sea, de 10 de la noche a 9, 8 de la mañana tienen que parar obligatoriamente porque así la ley lo dice. Sé que aquí en la Unión Europea hay leyes también parecidas que tienen determinadas horas que acreditar que estuvieron manejando y no más, casualmente por este tema de manejar con cansancio al volante, porque bueno, es súper importante y estar en el volante es como tener un arma y tenés que ser muy consciente al momento de manejar y usarla. Más cuando tienes 20, 30 toneladas, o sea, más cuando sos camionero. Sí, bueno, cuando sos camionero, cuando no sos camionero, todos tenemos que tener la misma atención al volante cuando estamos, porque es nuestra vida y la de los otros. Así que es súper importante esto también. Casualmente y a raíz de esta situación, aquí en Rumanía se van a implementar leyes que tienen... ya están implementadas determinadas leyes que tienen el nombre de las víctimas de accidentes de tránsito. Por ejemplo, la ley Anastasia. Anastasia es el nombre de una nena que falleció en un contexto también bastante horroroso de accidentes de tránsito. Y bueno, lamentablemente a veces tiene que pasar un hecho, una muerte, para que a partir de esa situación
se tomen conciencia de determinados hechos y se empiecen a cambiar las cosas de ahí para adelante. Así que básicamente es esto lo que les quería comentar hoy, un video un poco diferente, un poco debatible también. ¿Por qué creen ustedes que Rumanía está liderando esta tasa de muertes en las carreteras de 86 muertes por millones de habitantes, desafortunadamente? Si es por temas de infraestructura, si es por temas de negligencia al volante, si es por falta de control policial, o por qué motivo ustedes creen que esto es así. Así que los dejo reflexionando, los invito a reflexionar y los voy a estar leyendo en comentarios. Esta fue, bueno, mi opinión como extranjera, su visión como rumano y espero que les haya gustado este video, que me pareció súper interesante compartirlo con ustedes. Nos vemos en el próximo video, que vienen las vacaciones de verano. Hasta la próxima, papá la revedere.